Feliz sábado para todos. Bienvenidos primeramente la anterior, no sé, a la casa de Dios. Esta semana ha sido crucial. Yo creo que estas 3 lecciones han sido preciosas porque han sido muy prácticas, más allá de la teología. Para dar inicio, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Padre, una vez más, aquí estamos reunidos en tu casa, Señor, dándote las gracias porque tenemos vida, tenemos salud. Nos das la oportunidad, Señor, en esta tierra de conocerte, de conocer a Jesús. Gracias porque has puesto en nuestros corazones, Señor, arrepentimiento. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu que nos ayude a entender estas lecciones, que nos fortalezca, Señor, que aumente nuestra fe. Queremos seguir avanzando de tu mano hasta que Cristo venga a buscar. Dirígenos. En Jesús te lo pido. Amén, Señor. Amén. Entonces, esta semana nosotros estudiamos, o estamos estudiando primeramente en este trimestre, en el crisol con Cristo, probados por el fuego. Y vemos en esta lección la jaula del pájaro. Y habían 5 títulos aquí interesantes. A la tierra prometida por un callejón sin salida, aguas amargas, la gran controversia en el desierto, un legado perdurable y pruebas de fuego. Yo quiero que 3 hermanos, 3 que tengan Biblia, me puedan cada uno ubicar el capítulo 14 del libro de Éxodo. Otro me puede ubicar el capítulo 15 del libro de Éxodo y el capítulo número 17, porque les voy a pedir ayuda. Ay, no sé. Entonces, en el versículo para memorizar, que lo había leído la hermana al comienzo, dice así, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto lo vamos a desglosar un poquito más adelante, pero seguimos avanzando. ¿Qué significa para ustedes en esta semana el título La jaula del pájaro? ¿Por qué jaula? ¿Alguien que quiera participar? ¿Por qué se habla allí de jaula? Hermanita, bueno, ¿no? A mi parecer yo entendí de que la jaula es un lugar donde uno está ahí, por ejemplo, dice la jaula del pájaro. Esa jaula sirve para que el pajarito esté ahí prisionero, no pueda salir, no pueda escapar. Y entonces todavía, como el relato del inicio dice, ¿no?, que el dueño todavía lo puso donde no escuchara nada, donde estuviera en oscuras, no pudiera cantar hasta que se adaptara. Exacto, como aisladito, ¿no? Sí, entonces eso yo pienso, hermanita, que es un lugar en claras palabras, es un lugar de sufrimiento. Sí. Tenemos que pasar todos cristianos por esa etapa. Y luego dice el texto, ¿no?, que por un poco de tiempo, luego el Señor nos dará la libertad. Perfecto. ¿Quién es? A ver, José, te escucho. Yo relaciono la jaula del pájaro observando al pajarito en la jaula. Yo no sé si te han puesto a ver el pajarito en la jaula. Yo me he puesto a ver un pajarito que está en una jaula y el pajarito a veces está inquieto, porque él va por aquí, va por allá, se mueve porque le crea como una desesperación porque quiere salir, claro, y está atrapado. Y hasta que llega de tanto dar por allá, a veces se queda así como decir, oye, no puedo salir. O sea, frustrado. Entonces yo creo que la relación es eso. Nosotros, al igual como el pueblo de Israel, en muchas ocasiones se encontró cercado y llegó un momento que dijo, ¿y ahora qué hago? Sí. Nosotros nos puede pasar igual. A veces nos sentimos que estamos sin salida. ¿Qué hago ahora? Entonces ahí es donde debemos pensar, ¿quién me cuida? Interesante también lo que dice José. Nosotros a veces nos podemos sentir encerrados, por eso es que el título de esta semana se llama La jaula del pájaro,
¿Por qué? Porque estamos hablando de un amo que tiene su pajarito encerradito, lo tiene allí, pero con un propósito específico. Y se hablaba de la primera parte, donde se contaba la historia de que él necesitaba que él aprendiera allí solamente un canto. Entonces nosotros en esta semana vamos a ver cómo la prueba que tú estás pasando en este momento y la prueba que yo he pasado o que esté pasando nos va a llevar a nosotros a conocer más a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a cantar en esa jaulita? Entonces vemos aquí que es específicamente el trato de Dios con sus hijos. Dios tiene una canción que enseñarnos y cuando la hemos aprendido en medio de las sombras de la aflicción, podemos cantarla siempre. Parece mentira, pero nosotros aprendemos más cuando estamos pasando por pruebas. Crecemos más, reflexionamos más, cambiamos. Hay cambios en nuestra vida. En Hechos, en Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A veces nosotros pensamos que empezamos en este caminar cristiano y no van a haber problemas. Y pareciera que fuese todo lo contrario, porque a veces uno empieza como a venir lucha. Pero el Señor está tratando con cada circunstancia de nuestra vida para moldearnos, para que nosotros vayamos viendo lo que hay dentro de nuestro corazón. Y era lo que yo siempre les he hablado. Procesos, pruebas, ataques o consecuencias. Siempre que pasemos por una prueba tenemos que hacernos estas 4 preguntas. Para las 4 hay salidas de Dios si nos aferramos a Él. Esto que estoy pasando es una consecuencia, porque a veces nosotros hacemos las cosas mal, nos va mal y decimos Dios me está probando. Ojo, nosotros tenemos que analizar, ¿tuve yo culpa en esta situación? ¿Soy responsable de lo que me está pasando? Entonces ahí yo puedo decir, bueno, independientemente hay perdón en Cristo Jesús. Hay una nueva oportunidad para yo enmendar mis pasos. Me aferro a su palabra, cambio de actitud, que es el arrepentimiento, cambiar completamente mi actitud y avanzo. Entonces siempre debemos preguntarnos, ¿es tu prueba? ¿Me está atacando el enemigo? ¿Consecuencia de mis pecados? ¿O estoy siendo procesado solamente? Ahora, en el repaso de esta lección yo lo simplifiqué en 4 escenarios. 4. Los 3 primeros escenarios es el pueblo de Israel en 3 situaciones específicas. Y el último escenario, estamos hablando de Jesús en el desierto. Ya estamos aquí en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el primer escenario. ¿Quién me ayuda con la lectura? En Éxodo 14:1, vamos a leerlo hasta el 4. Hasta el 4 es clave. Ahí yo puse hasta el 2, pero me parece que hasta el 4 es clave. Yo lo tengo aquí, hermanita. Por favor, José. Éxodo 14, del 1 al 4. Al 4. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, que den vuelta. Que den vuelta y asienten su campo delante de Piahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él asentaré el campo, junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, y el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón, para que lo siga, y seré gloriado en Faraón, en tu ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Cuéntame un poquito, José, allí, ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió? Ahí es un poco tiempo después de la salida de Egipto. Y Dios los coloca en una situación, una encerrona, digamos. Tiene la montaña, el mar y los egipcios persiguiéndolo. Una situación extrema, y ahí les dice Dios, ahí Dios interviene para probarlos, a ver su dependencia de ellos, a ver si es que ellos tenían capacidad para salvarse ellos por sí mismos. Entonces los puso para que ellos vieran, no podemos. La única salida es Dios, más nada. Exactamente. El que les da las coordenadas, vayan hasta allí, es Dios. Por eso yo puse aquí, ¿quién los llevó hasta allí? Dios le dijo, aquí, 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 y van a llegar a este lugar. A veces nosotros pensamos que nosotros estamos en unas situaciones, pero no sabemos que Dios es el que nos está dirigiendo.
Dios es el que nos conduce. Nancy, te escucho. Hermana Diana, ellos están en un país con su salida, lo que pasaron, la compañía y el padre, ¿qué hacemos? ¿Qué ustedes hicieron? Entonces, ahí vemos que nosotros debemos de tener plena confianza en Dios, no desesperarnos. Ellos les faltó un poco, yo creo, la fe, porque ellos hubieran dicho, Dios nos va a ayudar, pero ellos se desesperaron. Escuché un pastor que dijo que si ellos hubieran tenido una fe, quizás hubieran pasado el mar caminando, pero en la falta de fe ellos se desesperaron. Entonces uno no debe desesperarse, yo hermana, uno debe de confiar y poner todas las manos en Dios, porque a veces nos esperamos, queremos hacerlo nosotros solos, pero nosotros nunca vamos a poder, hermano. Tenemos que tener esa plena confianza en Dios y saber que Él nos va a ayudar, depender de Él, porque si todo nos va bien, todos tenemos, nunca nos falta, entonces ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? Nunca nos acercaremos porque nosotros, no, yo puedo hacer todo por mí mismo. Claro. Pero esa es la dependencia siempre que tenemos que tener a Dios. Exactamente, gracias Nancy, la dependencia. Aquí lo que dice Nancy también es muy importante, el desespero, hermanos, pero Dios es tan paciente con usted que Él sabe que no es que le llegó la prueba y usted empezó y ya usted la tiene 100% clara y usted no va a tener duda, no va a tener inquietud y usted no se va a desesperar. Ojo, Él sabe que estamos en un proceso de crecimiento, tiene que haber una madurez de nuestra fe. Particularmente yo he pasado por pruebas cuando llegué al camino cristiano, donde yo al principio lloraba, gritaba, me desesperaba, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? No lo entiendo. ¿Qué hago aquí, Dios mío? A veces incluso tenemos un hermano que está pasando por una situación difícil y dice, hermano, ¿le falta fe? Tenga fe. Cada uno está pasando por un proceso particular de crecimiento en la fe. Eso lleva tiempo. Es una relación personal con el Señor. ¿Y qué es lo que quiere? Como dice la hermana Nancy, aprender a depender de Él. Ah, esta prueba, ¿qué pasó? Ah, ya, listo. No lo entiendo, lloramos, sufrimos, nos quejamos. Es normal. Dios sabe que eso es humano. Pero Él quiere que sigamos avanzando, que no nos vayamos. Seguimos leyendo entonces, segundo escenario, aguas amargas. Vamos a leer Éxodo 15, 22 y 23. ¿Quién lo tiene? Nancy, te escucho. E hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Perfecto. Cuéntame un poquito, Nancy, ¿qué ves allí en esta historia? ¿Qué sucedió ahorita? Que llegaron cuando después que salieron, dice, partieron de Israel al Mar Rojo, Ya. llegaron, dice, al desierto de Shur, que ellos tuvieron sed y no encontraron agua. Ajá. Entonces dice que ellos ahora vamos a morir de sed aquí, no tenemos agua. Entonces, como dice aquí, no pudieron beber agua porque eran amargas, dice, ¿no? Entonces ellos, al ver eso y ahora, imagínense siempre esa falta de fe que ellos tenían, ¿verdad? Claro. Esa poca fe que ellos les faltaron. Claro. No supieron que ahí estaba Dios siempre, que a pesar de todo, ahí les iba a dar agua. No, a mí me pasó una vez algo, un sí. alimento que a mí no me gusta. ¿Ya? Yo tenía hambre y Dios me probó ahí porque justamente lo que me trajeron y con hambre, entonces digo, vamos a beber agua, pero agua está amarga. Entonces yo tuve que comérmelo y agradecer a Dios a pesar que no me gustaba. Entonces digo ahí, tiene sed y ahora el agua amarga. Entonces es una situación que también nos ayuda a nosotros a poder tener Dios y doblegarnos, a confiar en Él, y Dios nos permite esos tragos amargos, podemos decirlo aquí, porque eso es importante. Yo digo, hermano, que nosotros hasta que no pasemos por las circunstancias no podemos medir nuestra calidad de fe, porque Sí. nosotros podemos decir yo tengo fe, pero la calidad de fe es el baremo. Entonces, de otra manera nosotros no podíamos crecer espiritualmente. Hermana Perfecto. Dayana, y a Sí. pesar de eso, pruebas y pruebas, miren que a pesar de eso, que Dios, ellos sabían que Dios estaba ahí con ellos, pero ellos aún así como dudaban, ¿verdad? Y fueron pasando pruebas y fueron que Dios hacía eso, probaron para verse de ellos, pero miren lo que pasaba ahí. Y por su desobediencia, ¿cuánto tiempo andaron ahí? Sí. Es como un filtro. El Señor nos va pasando como por un filtro. Y vemos aquí primero la situación, ellos encerrados.
Y conocemos la historia que pasó después, que Dios le dice, con tu vara se abre el mar en dos. Una solución totalmente distinta de lo que ellos estaban esperando. Jamás se imaginaron que se iba a abrir el agua. Entonces, en el primer escenario que nosotros habíamos visto, vemos la salida sobrenatural de Dios. A veces Dios nos lleva a situaciones extremas donde no hay una salida humanamente posible para Él de una manera divina. Nosotros no decir, no, que fue este, que fue el otro que me ayudó. Entonces, esto tuvo que haber sido Dios, porque esto es algo que no tiene explicación posible. Muchos hemos pasado, yo tengo la seguridad que si hacemos una entrevista aquí, todos vamos a contar algo sobrenatural que Dios ha hecho en nuestra vida. Y en este segundo caso también, Dios los lleva, atiéndense ya, diríanse por aquí, condúcanse por allá, llegaron al lugar. ¿Qué es esto? Tenemos sed y lo que encontramos es un agua que no podemos tomar. Algo sobrenatural. Agarraron el palo ese y lo echaron en el agua y el agua se endulzó. Ellos no estaban esperando eso. Las salidas de Dios, por lo general, son cosas que nosotros no esperamos, hermano. Porque Él no quiere que le demos la gloria a nada ni a nadie, solo a Él. Que esa situación particular, situaciones de enfermedad que quizás usted ha vivido, los médicos me dijeron que no podía sanar y de repente, ¡puf!, estoy sana en el nombre de Cristo Jesús. Situaciones donde todo se da por perdido, donde hay ceniza y el Señor puede levantar. Vamos al tercer escenario, que es Éxodo 17, el versículo 1 solamente. ¿Quién lo tiene, porfa? Un solo versículo, el 17:1. Escucho. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon entre sí. No había agua para que el pueblo bebiera. Amén, hermano. Conforme al mandamiento de Jehová se dirigieron otra vez a otra situación donde no había agua. Lo mismo que le pasó a Abraham: te voy a bendecir, te va a prosperar, voy a bendecir tu simiente, todo. Y Abraham sale de allí a la tierra prometida y lo primero que se consigue es todo lo contrario, aquí hay hambre. Todo lo contrario a la promesa de Dios. Pero ahí es donde se prueba verdaderamente que nosotros confiamos que estamos siendo dirigidos por el Señor. Y si nos vamos a quedar o nos vamos a retroceder a Ur de los Caldeos. Pero Abraham, él, a pesar de que no hizo lo correcto, porque quizás se fue para Egipto, pero Abraham no retrocedió tampoco. No buscó dirección de Dios. Él tenía que haberse quedado quizás en Canaán. Y vamos a ver el cuarto escenario, Jesús en el desierto. Lucas 4, 1 y 2. Rapidito. Ya para ir. Lucas 4, 1 y 2. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Él no fue solo, fue llevado por el Espíritu por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales luego tuvo hambre. Estaba vulnerable, tenía hambre, fueron 40 días prácticamente de ayuno. Él estaba a punto de iniciar su ministerio. Fueron 40 días solo en la presencia de Dios, pero fue tentado por el diablo. El Señor pudo haber evitado esto. No, mi hijo, no me lo toques, aléjate, Satanás, no te me acerques. Pero Dios estaba también, al igual que tú y que yo, tratando con Jesús, preparándolo para su ministerio, preparándolo para la misión por la cual Él iba a ser enviado a esta tierra. Y muchos de nosotros también, cuando estamos pasando por pruebas, vamos a ser tentados por el enemigo. Pero la única diferencia fue la forma como Jesús respondió, a diferencia de los 3 escenarios que vimos anteriormente. El escenario donde estaban encerrados y lo que hicieron fue quejarse. No había agua, quejarse. El agua amarga, quejarse. Jesús tomó una actitud distinta. Vamos a ir cerrando.
La actitud del escenario número 1 está en Éxodo 14, del 10 al 14, fue queja, murmuración. ¿Por qué? ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos encerraron? Hubiéramos muerto en Egipto. Pregunto, ¿tenemos nosotros también en algún momento queja y murmuración en nuestros corazones cuando pasamos por situaciones difíciles? ¿Es normal sentirnos así o es anormal? Yo creo que es normal porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Y viendo la escena puesta con el pueblo, nosotros somos hoy día, el pueblo también igual. Así que la historia es para nosotros hoy día. Ahí está todo. Perfecto, es así. A veces nosotros creemos, incluso venimos aquí y fingimos que tenemos fe. No, vamos a fingir que no, sí, yo, todo. Y en el fondo tenemos miedo, tenemos incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, tenemos angustia. ¿Por qué tenemos que aparentar algo que no hay, no se ha desarrollado en nuestros corazones? Si nosotros estamos en un crecimiento. Te escucho, Nancy. Sí, es que nosotros decimos porque yo cuando falleció rapidito mi hermano, el primero que en un accidente, a mí me dio tanto dolor y decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué así? Entonces mejor, para sentir siempre ese dolor, mejor no hubiéramos nacido, mejor no hubiera habido nada. Entonces yo así, entonces y un primo mío que es adventista me dijo, nunca digas por qué, Dios sabe por qué, nunca digas eso, me dijo. Entonces de ahí aprendí, ya cuando murieron mis hermanos, y bueno, entonces ya Dios sabrá por qué. En vez del por qué, ¿para qué? Perfecto, Nancy. Es José y después el hermano. No, en ese mismo comentario que estamos haciendo, en esas ocasiones nosotros ahí tenemos que ser sinceros con Dios. Y allí el Señor misericordioso, Él nos va a ayudar a crecer. Porque en esas ocasiones a veces nosotros, como Job, que Job a veces dice unas cosas que a veces nosotros leemos, decimos, lo que es la nación, oye, mejor no hubiera nacido. O sea, circunstancias allí nosotros es natural, porque somos seres humanos, pero a medida que nosotros dependamos de Dios, cuando vayamos a pasar otras circunstancias, nuestra fe se va cimentando. Vamos fortaleciendo. Entonces ya para la próxima, agarramos más fuerza y va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener la fortaleza. Entonces, de allí la importancia del crisol, porque si no nos quedábamos siempre con una fe insignificante. Y entonces, no íbamos a poder alcanzar el plan de Dios para nosotros. Eso que dice José es clave. Voy con usted, hermanito, allá, rapidito. Mi hermana, Sí, le escucho. quiero recordarle, como estamos testificando, por lo que hemos hecho acá, que hemos estudiado, lo que hemos escuchado la historia de todo lo que hizo Dios con su discípulo, con su llamado que fue, nombró a mi hermano José. Job tiene mucha historia, que nunca más vamos a llegar a los pies de él, o sea, no vamos a llevar a su paso. Pero Dios nos prueba, dice, que un cristiano cuando no es probado, no pasa por la prueba, no es un cristiano, no es una cristiana, porque no le gusta a nadie, ni a un cristiano le gusta que le damos nosotros tropiezos, pero Dios lo usa así para que nos estemos refinados con un oro. Si un oro, si no es refinado, no es oro. Entonces a nosotros hace lo mismo con nosotros. Entonces cuando estamos en la prueba, debemos ser hijo de Dios, hija de Dios, más querido del mundo, para que está enseñándole algo que se va a decir. Gracias, Elinerva. Gracias, hermano. Hay dos maneras de entender también esta purificación y estas pruebas. ¿Cómo entendemos? Las pruebas y las tentaciones de Satanás vienen para quemarnos y destruirnos. Él nos lleva al fuego de la destrucción. Las pruebas de Dios, y vamos a decir las tentaciones que Él permite, vienen para Él purificarse en nosotros, para purificarnos y para glorificarse en nosotros. Las pruebas que Él le permitió al pueblo de Israel no era para Él destruirlo, porque eso hay que entenderlo. A veces podemos pensar que Él lo llevó por ahí intencionalmente para hacerle daño. No. Claro. No, eso tenemos que tenerlo claro. Pero ¿cómo? Y Dios lo llevó por ahí, y viendo que tenían sed más encima, en vez de darle agua, es que ellos aprendieran a depender de Él. Perfecto. Por eso que nosotros hoy día quizás pasamos por tantas pruebas y a veces cuestionamos a Dios, porque se nos está olvidando, pues, depender de Dios.
comenzamos a depender mucho de nosotros mismos y ahí es donde llegamos a cuestionar a Dios. Y yo puedo decir que a mí me pasó, y me pasó no hace mucho. Claro. Y lo dije aquí, que yo cuestioné al Dios, Señor, pero ¿por qué me pasa todo esto? Pero yo me pregunto, ¿cómo estaba mi vida espiritual en ese momento? Claro. Esa es la gran pregunta que tengo que hacerme. ¿Estaba yo clamando a Dios? ¿Estaba yo orando? ¿Estaba yo levantándome a las 5 como conversé con la hermana Nancy en estos días? Dice, ¿sabes qué? No me estoy levantando a las 5 como yo me levantaba. Estoy orando, pero más parcialmente de tarde, pero no a las 5 de la mañana, no a las 3. Obvio, no es que en esa hora está el poder en el momento que tú decides caminar con Dios. Pero yo tengo que preguntarme en ese momento, cuando yo comienzo a cuestionar a Dios por qué me están pasando estas cosas, ¿cómo está mi vida espiritual en ese momento? ¿Estoy yo dependiendo de Dios totalmente de Él? Pues cuando nosotros comenzamos a depender totalmente de Él, todavía viene la prueba de Satanás y tú sabes pasarla. Tú sabes pasarle por encima porque tu mente está ¿qué? Conectada con Cristo. Y Él no tiene la oportunidad, puede venir la prueba que sea, pero cuando tienes esa dependencia de Dios, puede venir la que sea y no haces nada, porque tú no estás pendiente de las cosas humanas que pasan a tu alrededor. Así lo veo yo. Perfecto. Lo que dice la hermana Linerda es totalmente, por eso es que puse los 4 escenarios. 3 escenarios donde ellos obviamente estaban en un crecimiento de su fe, estaban inmaduros, se quejaron, murmuraron, pero lo que decía José también es clave, es que nosotros vamos superando, después nos vamos fortaleciendo hasta que ya yo pasé por esta prueba económica, ya yo sé que Dios provee, ya yo pasé por esto, ya yo sé que Dios resuelve, y se va fortaleciendo nuestra fe. Y otra cosa importante, para no dejarlo pasar, hay que entender que ellos comenzaron a depender de Dios cuando llegó Moisés a sacarlos. Ellos tenían una vida centrada en ese país, en un mundo y en un lugar donde estaban con puras cosas mundanas, o sea, era un proceso en su vida. Sí. No era que ellos iban a llegar y iban a confiar, y otra cosa, había muchos dioses en aquel tiempo. Sí, la idolatría. Había mucha idolatría, mucho. Entonces, era un proceso muy grande para ellos, y Dios iba con ellos como paso por paso, aunque también ellos, tenemos que decirlo así claro también, Claro. vieron muchos milagros, y vieron cómo Dios lo protegió a ellos del pueblo de Egipto. Así que también nosotros también tenemos que ver eso hoy día también, todo lo que Dios hace conmigo y cómo yo dejo de confiar en Él por las cosas que ella no hace conmigo. Así que Y nos olvidamos. así que Pasa esta nueva situación, Dios me hizo esto, pero ahora en esto yo creo que ya estoy sola con este problema, yo creo que esto aquí Dios no está conmigo, ¿qué está pasando? Todo. El hermano me había levantado la mano primero y después usted. Allá. Bueno, para enseñanza, para nuestra vida espiritual, para mí, dejar a Dios que sea Dios en mi vida. Y las enseñanzas de repente que el Señor da es de repente que nuestras propias decisiones también, porque las decisiones tienen consecuencias. Y aquí vemos personajes que decidieron por el Señor, que a lo mejor de mi persona de repente me pasa algo, de repente me pasa por la decisión que yo no consulto las cosas de Dios, por el caminar con el Señor. De repente uno sufre por las decisiones de uno y no por el caminar con el Señor, no al lado del Señor, no sufrir por el Evangelio, como dice Pablo. Excelente. Omar, ¿no? Excelente, lo que dice Omar es importante. Las decisiones, cada segundo nosotros estamos tomando decisiones de depender de Dios o depender de nosotros, de dejarnos llevar por nuestras emociones o no. Ser constante, ser inconstante, ser como Cristo, que dependía de su Padre y pudo vencer la tentación y pudo salir adelante, tuvo la actitud correcta, oraba, buscaba la palabra, tenía el escrito está en la boca, o estamos nada más nosotros aquí como que dejándonos llevar por el problema y en un mar de estrés. Por eso es que hay que aferrarse a la palabra. Hermano, usted iba a participar. Lo que pasa es que con todo lo que nosotros hemos aprendido, el propósito de esta lección, a pesar de todas las dificultades, a veces pasamos dificultades y dudamos en cosas tan pequeñas y preguntamos ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y es lo que dice la hermana Eli, estamos debilitados, espiritualmente débiles. ¿Ya? Y el propósito de la lección es hacernos crecer, ¿no es cierto? Desarrollar en nosotros el carácter de Cristo y nos lleva a ser maduros. Ese es el propósito de la lección. Perfecto. Lo que dice la hermana es clave. La escucho. Hermanita, también digo eso de la fe. Cuando me mataron mi hijo, yo lo que hice fue arrodillarme ahí a él y decir, Dios mío, perdónalos a los que le hicieron esto a mis hijos, a mi hijo. Y estaban escuchando.
y oré y le dije, Dios mío, perdónenos. Y al tiempo, uno no quiere eso porque uno es madre también. Claro. Villitas también fueron muertos los que le hicieron eso a mi hijo. Los que mataron a su Sí, hijo. y tuve persecuciones, pero siempre nosotros las cosas las ponían en las manos de Dios. Yo le decía a mis hijos, no van a hacer nada. Tenemos un Dios que es el dueño de la justicia. Y mire, todos los que nos perseguían a nosotros murieron. Porque uno dijo, debajo de las piedras se mete el esposo de ella y el hijo, y ella lo sacó. Pero yo clamé a Dios, y yo, mejor dicho, yo digo, gloria a Dios, porque lo conocí a él. Dios es maravilloso. ¿Cómo es su nombre, hermano? Luz Marina. Luz. Sí, sí. Tremendo testimonio de Luz. Quedé para adentro. De verdad, bueno, Dios sabe por qué, qué dolor tan fuerte para una Y yo madre. apenas no estaba conociendo a Dios, estaba solo, llevaba como mesecitos nomás escuchando la palabra de Dios, no me había bautizado. Inmadura totalmente en la fe, y tuvo madurez en ese momento a pesar de su dolor de decir, Dios mío, perdóname, Señor, no entiendo lo que está pasando, Dios mío. Y en cierta forma vimos como las personas que le hicieron daño, que mataron a su hijo. Esto no es fácil, hermano, no Mi estamos esposo, diciendo de la boca para y mi afuera. esposo después decía, no, ella está loca, si quiere que yo me voy a casar con ella, porque le dije, yo cásese, porque yo me voy a bautizar. Le dije, usted está loca, yo no voy a casarme. Y entonces le dije, yo no, lo vota usted, porque Dios va a querer que usted se case conmigo. Y como a los 6 meses, adelante de todos mis hijos, en diciembre me dice, Luz Marina, aquí adelante de mis hijos le digo que nos casemos. Y yo, gloria a Dios, pegué un grito y yo, gloria a Dios. Y me casé y aquí estoy. Amén. Marina, que Dios te siga bendiciendo. Bueno, solo Dios sabe cómo has podido superar. Cada quien aquí tiene una historia que contar. Historias fuertes, hermano. Hemos pasado por situaciones difíciles, todo. Pero aquí estamos, dando la batalla, perseverando, creciendo en este caminar. No somos perfectos. Hasta que Cristo venga a buscarnos, vamos a seguir siendo tratados por Dios, procesados como sus hijos. Lo importante es no soltarnos de la mano de Él. ¿Ya? Entonces, vimos entonces aquí que es amor y ilusión. Dios, ya, aquí en instrucción que recibieron de Dios están los versículos donde Dios le dice qué es lo que van a hacer, que era lo que yo explicaba. Pon la vara, abre el mar, tira el palo, se endulzó las aguas, golpea la roca, de ahí va a salir agua. O sea, Dios siempre tiene una salida totalmente diferente. Entonces aquí yo puse la oración. Hay un momento que me llamó la atención cuando Él le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Eso me llama mucho la atención porque a veces nosotros oramos, pero no avanzamos, hermano. La oración tiene que ir unida a una acción. Nosotros podemos estar orando las 24 horas del día, pero si nosotros no obramos en función a esa fe, bueno, yo voy a confiar, bueno, yo voy a hacer esto, Dios mío, ayúdame, con tal no será nada que desagrade al Señor ni desobedezca su palabra, nosotros podemos ir avanzando, levantándonos. Diga a los hijos de Israel que marchen. Está bien que oren, está bien que clamen, pero yo necesito que se pongan en movimiento, o sea, que actúen. José. Solamente cortito. Yo una vez escuché que debemos orar y dar el paso de la fe. Exactamente, el paso de la fe. De hecho, la fe se da es con las obras que nosotros hacemos. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Entonces, nosotros tenemos que obrar en eso. Confiar que Dios va a obrar. Yo no sé, yo voy a seguir las instrucciones de Dios, su palabra. Algo va a suceder. Dios va a hacer algo, pero Dios va a hacer algo. Soluciones e instrucciones específicas. Cada persona, la solución de Dios para tu problema, para el de Linerda, es distinta al de José. La solución para Dios del problema de José es totalmente diferente al de Nancy, al de cada uno de nosotros. No es que la estrategia para Anthony es la misma para mí. Dios tiene su manera específica porque cada uno de nosotros es distinto, tiene una vida, tiene problemas, tiene procesos, tiene mañas, tiene cosas que Dios quiere sanar. Y Dios siempre está
pendientes de lo que necesitamos. Terminamos ya con este. ¿Qué podemos nosotros pensar en las pruebas? Tenemos una tendencia a pensar de que Dios no está con nosotros, sobre todo en nuestra inmadurez espiritual. Estoy sola en este problema, estoy tratando de resolver con mis propias estrategias humanas. No descansamos en Él. Entonces sabemos que esto es algo que poco a poco, en la medida en que pasamos tiempo en su presencia, vamos a sentir paz. Ya no puedo hacer nada, tengo que entregar este problema, bueno, ya me rindo, Señor. Ya estoy cansada emocionalmente, espiritualmente, ya no sé qué hacer, yo tengo que soltar esto. Y ahí yo les puedo garantizar que empezamos a ver las respuestas de Dios. Cuando ya no estamos haciendo absolutamente nada, estamos así como que ya. Voy a seguir avanzando, voy a estar en tu palabra, voy a seguir con esto, pero yo no voy a buscar soluciones por mí para este problema. Voy a dejar que tú lo resuelvas. Incluso si usted mismo se buscó ese problema. Estoy arrepentido, no quiero saber más nada de esto, voy a cambiar de actitud, voy a abandonar este pecado, pero cargaré con las consecuencias, pero sigo de tu mano, Señor. Hermano, ¿Le escucho? Nosotros a veces nos vamos a pedir porque la Biblia dice, hasta aquí no me han pedido nada, pedimos cosas que no nos conviene quizás. Entonces muchas veces pedimos una casa, pedimos un auto, pedimos dinero, o sea, cosas que no le faltan. Pero eso cree que todo es un cristiano. Un cristiano no es así, un cristiano hay que pedirle la presencia de Dios, estar en contacto con el Señor, con su palabra. Eso sería mi pedido, hermano. Que orar mucho, estudiar, escudriñar la palabra de Dios. El único camino es este. Perfecto. Lo que dice el hermano es clave también. Siempre Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe qué es lo que le va a dar. Si usted en este momento no lo tiene, es porque Dios considera que en este momento usted no lo necesita. ¿Usted iba a decir algo? Sí, la esencia del Evangelio, hermano, es cuando uno estudia durante realmente la semana, ¿verdad? La escuela sabática, la esencia es que nosotros tenemos que aplicar, como dice la comunión, relacionamiento y visión. Esa es la esencia de cada adventista o de cada miembro, cada nosotros que tenemos que aplicar eso. Comunión, relacionamiento y visión. Y cuando nosotros nos ocupamos de eso, realmente hasta los problemas, las dificultades, salen de nosotros. Porque nosotros estamos cumpliendo el objetivo que somos embajadores del Señor. Porque si nosotros no solamente nos quedamos solamente con el estudio y el orar, y no cumplimos la tercera, es que de nada nos sirve. Por eso es importante que las tres van de la mano. Si yo en la mañana busco al Señor en la comunión, relacionamiento, y tengo que hablar del amor del Señor. Amén. Y todo lo que Dios va haciendo en su vida, transmitírselo a las personas que hoy día no tienen esperanza. Tienen este problema, yo pasé por eso, Dios me ayudó, Dios me sanó, Él te va a ayudar, y vamos tratando también de que otras personas conozcan de este mensaje. Porque de eso se trata. Dios ha hecho cosas en tu vida y la queremos compartir con los demás. Amén. Que vivan esta experiencia, ¿ya? Las personas que amamos, obviamente, familiares, amigos. Terminamos. Nos entrena en la justicia, nos prueba el corazón, nos hace sumisos a su voluntad, desarrolla nuestra fe, nuestra confianza, aprendemos a dejarnos guiar por Él y nos ayuda a cambiar poco a poco nuestra actitud. Para cerrar aquí con Jesús en el desierto, fue llevado por el Espíritu Santo para ser fortalecido. Satanás lo estudió. Esta parte quiero detenerme aquí, me das unos minutos, por favor. Cuando nosotros estamos pasando por prueba, el enemigo nos está analizando. Esta hermana tiene necesidades de un hombre, se acaba de dejar del marido. Vamos a mandarle este personaje para que me la haga que fornique, para que me la haga que ella caiga. Este hermanito también, la esposa le acaba de ser infiel, se fue de la casa, vamos a mandarle este personaje, una artista, una muchacha linda, para que este hombre caiga. Como estamos en la prueba, débiles de la fe, de eso le decimos a Dios porque lo dejamos ya por la carne. Hay demasiada carne. Yo inmediatamente, hermano, yo también he tenido debilidades. Yo le digo, Señor,
escanea mente personal. Métemele la lupa así. Si esto viene de ti o si esto viene de otra cosa extraña. Porque no me quiero dañar por mis sentimientos. Quiero hacer tu voluntad por encima de la mía. Por encima de mi carne. Ya he pasado, ya he sufrido mucho por mis errores. No quiero seguir dándole vuelta a esta montaña. Entonces, cada vez que nosotros pasemos por pruebas y damos dirección al Señor, no nos dejemos llevar por emociones ni sentimientos. Su palabra tiene que estar por encima de lo que nosotros sentimos. Para eso tenemos que estar en el Espíritu. Porque si no vamos a fallar y el enemigo nos va a destruir. ¿Ya? Crisoles de prueba, Dios no nos tienta, lo vemos en Santiago 1:13. Jesús tuvo la actitud correcta porque, como decía el hermano Omar, tenía una comunión con Él, tenía una relación personal, leía su palabra, la aplicaba y tenía un escrito está para cada situación, venció. Ese es nuestro mayor ejemplo, Cristo Jesús. Ahí tenemos que apuntar. Para llegar ahí lleva tiempo, pero ese es nuestro objetivo. Terminamos. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, hermanos. Nosotros estamos aquí de paso, siendo fortalecidos en el carácter, purificados, aprendiendo a depender de Dios, a confiar en Dios. No pertenecemos a esta tierra, pero tenemos que quedarnos aquí. Porque en estos escenarios que Dios ha dispuesto, es que nosotros vamos a pulir el carácter. Aquí, en su casa, con el vecino, en el trabajo, con su esposa, con su hijo rebelde. Aquí es donde vamos a pulir el carácter. No es en el cielo, es aquí. Cuando ya Cristo venga, dice, Señor, estamos listos. Me faltaron estas cositas, pero bueno, tú sabrás qué vas a hacer con esto. Pero aquí estoy. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Ya? Hermana, ya estamos cerrando. Ajá, hermano. Creo que el testimonio de cada uno es muy especial. Tal como lo cuenta usted ese testimonio. Aquí quizás no lo conocemos, quién lo ha hecho, cómo fue llamado, de Dios cómo me llama a mí, cómo llama a acá. Hermano, es nuestro testimonio. Si nosotros damos estudio, como siempre regamos esta misionera, para entrar al estudio en una casa hay que contar su testimonio, dar de conocer quién es, dónde encontró al Señor, cómo recibió el Evangelio, cómo era antes. Entonces, así usted entra más confianza en la casa, el dueño de la casa, y te escucha. Y ahí lo alarga, ahí son amigos después, otro día más que usted lo puede identificar. Eso es más lindo. Amén, qué lindo. Vamos a orar, hermano, para cerrar. Oremos. Padre querido, gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que nos das de pasar este breve tiempo en esta tierra como extranjeros, como peregrinos. Ya nos sentimos ciudadanos del reino de los cielos. Sabemos que hay cosas que todavía hay en nuestro corazón, hay mucho pecado, Señor. Saca el Egipto que todavía traemos, Señor, de nuestra vida antigua. Y ayúdanos a seguir avanzando, porque tenemos una meta, no queremos retroceder. Ayúdanos, Señor, a no caer en pecado y tentaciones. Cada cosa que el enemigo nos presente, Señor, que podamos tener el discernimiento espiritual para nosotros saber qué hacer en cada caso y poder vencer como tu Hijo Jesucristo venció en el desierto. Levántanos, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, que podamos aferrarnos a tu palabra, memorizarla, tener un escrito está. Cada circunstancia, Señor, nosotros podamos creer en tu palabra y no en las mentiras del enemigo. Te pedimos, Señor, que saques la queja y la murmuración también, que nosotros ante cada circunstancia podamos decir, Dios está conmigo. Bendito seas, oh Jehová de los ejércitos, que has dejado esta lección preciosa esta semana para fortalecimiento de nuestra fe y para que sigamos avanzando en este caminar, porque te amamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.